vamos a centrarnos en un pasaje en el cual el Señor quiere tratar específicamente nuestro corazón. Y lo primero que quiero decirles en esta mañana es que el altar es una estructura elevada. Yo le iba a pasar una imagen a los muchachos, no le doy chance, ¿verdad? Donde se realizan sacrificios y ofrendas a Dios o a las deidades. Dice el diccionario que también se utiliza para la adoración, la oración y la comunicación con lo divino. En esencia, el altar representa un lugar de encuentro entre Dios y los seres humanos. Y el altar también es un lugar de sacrificio. Dile que está a tu lado, lugar de sacrificio. Lugar de sacrificio. Y hermanos, desde que comienza Génesis, empezamos a ver que la Biblia menciona la palabra altar y se refiere a un lugar específico donde juntaban piedras unas sobre otras. Tenían que ser piedras amorfas, no podían ser piedras lisas ni redondas porque no se iban a poder sostener una sobre la otra. Pero colocaban piedras en su diseño original, las colocaban una sobre otra, luego colocaban sobre ese lugar leña, luego sobre ese lugar colocaban un sacrificio y ese sacrificio lo ofrecían a Dios. Y no era más que la sombra del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Porque Él se ofreció, dice la palabra, de una vez y para siempre. Pero una vez que Jesús llega a nuestra vida, ¿verdad? Por medio de su gracia, tú y yo nos convertimos en un altar para Dios. Y el primer altar que Dios desea que tengamos es el de nuestro corazón. Dice la Biblia, gracias Dianita, en Primera de Pedro 2:5, dice, ¿verdad?, que nosotros somos piedras vivas. En ese momento, en el Antiguo Testamento, vemos que este altar era construido con piedras de las que vemos normalmente en los lugares, cualquier lugar. Pero una vez, por medio de Jesús, al creer en Él, dice que fuimos convertidos en piedras vivas y nos convertimos en una casa espiritual, en un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ese altar que se hacía en la antigüedad ya está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ya usted pasa a ser esa piedra viva, ¿verdad? Usted, por medio de Jesucristo, ahora es un sacerdote, dice la palabra del Señor, santo para Él, apartado para Él. Y que por esa condición de sacerdocio nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y el hermano Ramón en la clase conversaba y nos compartía acerca de un principio poderoso que es la obediencia. Y cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta, amado, que en el Salmo 40 vemos que dice, sacrificio, escribió David esto, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, y hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está escrita en mi corazón. Y esto lo vemos en algunos otros momentos de la Escritura, que el sacrificio está directamente relacionado con la obediencia. El mejor sacrificio, el que Dios desea, es tu obediencia y es mi obediencia. No es cuánto podamos hacer, sino cuánto podamos obedecer. Porque la obediencia no comienza en la acción, la obediencia comienza en el corazón. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces esto mismo se lo recordó
en algún momento Samuel a David cuando le dijo, ¿verdad?, que al Señor le agradaba más, ¿verdad?, que los sacrificios, era la obediencia. Y dice obedecer, esto en 1 Samuel 15:22 dice, obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Es decir, la obediencia viene a nuestra vida no como una imposición, sino como una consecuencia de lo que Dios ha hecho en tu corazón y en mi corazón. No venimos a la congregación porque nos sentimos comprometidos y obligados, sino porque surge un deseo, y aunque nuestro cuerpo quizás amanezca medio debilitado, medio agotado, el Espíritu Santo nos aviva y nos mueve a la casa de Dios, porque hay un gozo en nuestro corazón, hay un deseo de alabarle, hay un deseo de seguir llenando nuestra vida de Él. ¿A cuánto le sucede eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense bien, sentando estos fundamentos acerca de lo que es el altar y entendiendo que el primer altar que Dios desea es el de nuestro corazón. Luego desea el altar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y Dios me recordaba, y yo no sé por qué en estos días ha sido tan intencional, y tenemos, hermanos, que ser obedientes para poder ofrecer un sacrificio agradable a Dios. De reunir a nuestra familia. Si usted vive con 1, 2, 5, 10 personas, reúnanse y denle lugar al Señor, al Rey de esa casa que es Jesucristo. Y de repente usted me dice, lo que pasa, pastora, es que conmigo viven algunos que no conocen a Dios. Puede suceder, pero nada va a suceder en el corazón de ellos si tú no testificas del Dios que te está transformando, del Dios que está librando tus batallas, del Dios que te está dando paz en medio de la tormenta. Y es allí cuando nos unimos. Tú no vas a ser un religioso. Simplemente tú te reúnes allí en tu casa y empiezas a decir, mira, en esta noche vamos a leer la palabra. Nosotros acostumbramos a hacer el altar familiar y pues Juan lee la Biblia, Abigail ora, y todos participamos. No tiene que ser algo muy elocuente, pero es necesario que haya un espacio en nuestro hogar, así como ya lo hay en nuestro corazón. Es importante que lo haya en nuestro hogar para que Dios tome su lugar en nuestra casa. Y creo que el interés de Dios de que podamos restaurar el altar familiar es porque estamos ya en tiempos complicados. ¿Y cuál va a ser el fundamento? Cantábamos al inicio, roca de mi salvación. ¿Cuál va a ser la roca firme de la cual cada uno nos vamos a agarrar cuando los tiempos arrecien? ¿Sobre dónde se va a fundamentar tu familia y se va a arraigar cuando vengan tiempos y ráfagas de tormenta? Tiene que ser en Cristo Jesús. Pero es necesario que le demos un lugar a Jesucristo en nuestra casa, amados. Hoy estamos celebrando un altar congregacional, porque hoy muchas piedras vivas estamos aquí. Este es un altar muy grande. Estamos adorando a nuestro Rey, estamos dándole lugar. Hoy es un día de primicia, primer día de la semana. Amén. Y hoy hemos decidido venir y decir, Señor, en este primer día de la semana yo voy con mi familia porque yo te doy el lugar que tú tienes en mi tiempo. Y usted empieza la semana haciendo la mejor inversión de su tiempo, que es viniendo a la casa del Padre. Entonces, amados, en función de esto quiero que abramos las Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 9. Y aquí nos vamos a conseguir una historia que quizás es muy conocida, pero que en esta mañana nos va a enseñar algunos principios. Dice la palabra del Señor: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte,
se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo a Moisés, el que nos trajo hasta aquí desde la tierra de Egipto. Aarón respondió: quítenle a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, todos los zarcillos que consigan de oro, todo lo que lleven en sus orejas, las pulseras, las cadenas, y tráiganlo. Todos se quitaron todo lo que llevaban de las orejas y lo llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a las diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Que pronto se apartaron. El 8, por favor, gracias. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro. Se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Damos gracias a Dios por tu palabra, Señor. Padre, te rogamos que hoy abras, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Que abras nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, trae convicción de pecados, de justicia y de juicio a nuestra vida. Amén. Señor, santifícanos en esta mañana con tu palabra, Señor. Límpianos, Señor, con el agua pura, Padre, que viene de ti, Señor. Y trae transformación a nuestra vida conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok. Entonces, hermanos, vemos aquí una historia. La famosa historia del becerro de oro. Que la conocemos, la hemos escuchado. Y empezamos, hermanos, esta lectura, ¿verdad? Allí viendo cómo el pueblo de Israel, dice allí la escritura en el versículo 1, se impacientó. El pueblo de Israel estaba en el desierto. Sabemos que en el desierto, en el día, ¿verdad?, hay sol. En la noche hay frío. Las temperaturas son extremas entre la noche y el día. Mas sin embargo, Dios estaba con ellos. Porque en el día les había colocado la nube y en la noche les había colocado la columna de fuego. No solamente para hacer evidente su presencia, sino también para cobijarlos en el día y también guardarlos durante la noche. Resulta que Moisés, antes de este momento, había levantado 2 altares. Ya ellos sabían lo que era un altar. Porque en medio de una guerra, Moisés levantó un altar diciendo: el Señor es nuestra bandera, porque el Señor nos ha librado de nuestros enemigos. Y cuenta la escritura que también levantó, ¿verdad?, altar a Jehová cuando fue recibida la ley. Es decir, ellos no estaban ignorantes de lo que era un altar. Ellos no estaban ignorantes del Dios que tenían, porque era un Dios presente, era
discípulos veían las señales y veían los prodigios, pero también veían la presencia de Dios de una forma tangible cada día. Mas sin embargo, Dios llama a este hombre Moisés como el líder, como el guía de este pueblo. Y Moisés tenía tantas cosas en las cuales hoy podemos imitar y podemos ver y podemos decir, Señor, yo quiero tomar esto para mi vida. Y es que Moisés recibía todas las quejas del pueblo. Pero él nunca hizo lo que el pueblo quería, porque él escuchaba al que venía a él con la queja. Pero en lo que él escuchaba eso, él iba a la presencia del Señor y él se guiaba y se direccionaba solo por lo que él escuchaba del Señor. Amén. Ahora, Moisés sube al Sinaí. Moisés va con el Señor y cuenta la historia, ¿verdad? Que él estuvo unos cuantos días por allá con el Señor. Y en esos cuantos días cuenta aquí la historia que estamos leyendo, que los israelitas, ellos se impacientaron. Dile al que está a tu lado, impaciencia. Impaciencia. Y cantábamos ahorita, ¿verdad? ¿Qué cantábamos? La gente necesita entender. Porque cuando Dios queda en silencio, pero se dan cuenta que Dios prepara todo. Yo ni había hablado con la hermana directora. Entonces fíjense bien, hermano, la impaciencia, así como la semana pasada hablábamos de la ira, hoy el Señor nos quiere hablar acerca de cosas que pueden perturbar nuestra vida espiritual y pueden llevarnos a un lugar que no es el que Dios desea. ¿Y sabe qué? No es fácil ser paciente, que se lo digo yo, hermano. Y a veces nos le pegamos a Dios como una garrapata. Señor, ayúdame, respóndeme, Señor, Señor, Señor. Porque nos cuesta ser pacientes. Pero la impaciencia, hermano, nos lleva a un caos. Porque aunque Dios no nos responda en el momento en que estamos creyendo o queriendo recibir la respuesta, Dios no está con los brazos cruzados. Dios está trabajando y lo vemos en esta historia porque Moisés, o sea, lo que Dios estaba entregando al pueblo no era cualquier cosa. Era la ley que iba a preservar sus vidas y que lo iba a guardar hasta llegar a la tierra que Dios tenía prometida para ellos. Pero hermanos, llegó la impaciencia. Y en medio de eso, ¿sabe que usted y yo fuimos creados para adorar? Dile al que está a tu lado, adorar. Adorar. Hermanos, fuimos hechos para adorar. Y cuando tú no das adoración a Dios, tú empiezas a adorar a otras cosas. Usted no ha visto gente que adora el carro. Usted no ha visto gente que adora la casa. Usted no ha visto gente que adora a los hijos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar. Fuimos creados para amar, para alabar. Fuimos creados para esto. Y cuando usted no gira y entrega su adoración en el lugar correcto, usted lo va a dar a cualquier otra cosa. Y ahorita hay una adoración que está más de moda. ¿Usted sabe cuál es? La del TikTok, la del Facebook, la del Instagram, la de las redes sociales. Usted se mete allí en la configuración de su teléfono y verifica allí cuántas horas al día usted pasa y le detalla. En el Instagram pasan 3 horas, en el Facebook 2 horas. Y cuando usted suma, en el TikTok 4 horas. Hermano, puede ser que más del 60% de su día usted esté adorando, pero no al Dios. Y de repente usted viene ahorita y ya usted no está ahorita con la mente dividida. Puede ser que usted esté escuchando el sermón, pero está con la mente dividida pensando, bueno, no sé qué es la carne, ahora no sé qué voy a almorzar. Porque estamos aquí en nuestro cuerpo y a veces nos puede suceder como incluso el Señor dijo a través de Isaías, este pueblo de labios me adora, pero en su corazón y en su mente ellos no están aquí en cuerpo, pero en su mente y en su corazón no está, y que el Señor nos libre de esto.
y nos ayude a tener toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser enfocados y concentrados en Él. Porque una mente dividida difícilmente va a poder discernir correctamente la voz de Dios. Y tenemos que cuidarnos de todas estas cosas. Lo cierto es, amados, que este pueblo violentó el tiempo de espera y empezó a dar lugar a otros dioses para que le guiaran. Empezaron a desafiar la autoridad. Porque Moisés no estaba. Ellos tenían que esperar la instrucción de Moisés. Pero entonces vemos que en medio de todas estas cosas se genera una anarquía en medio del pueblo. ¿Y qué es la anarquía? La anarquía es la ausencia de un gobierno y de una autoridad, lo que puede llevar a un estado de caos o desorden. Y la anarquía nos lleva a un peligro. Diga conmigo, peligro. Que es la usurpación de autoridad o de poder. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Si usted está en un tiempo de espera, tenga cuidado con la impaciencia. Tenga cuidado, amado de Dios, con caer en una anarquía. Tenga cuidado con caer en una usurpación de autoridad o de poder.